¿Creéis de verdad que conocéis a la persona que duerme a vuestro lado? Yo pensaba que sí. Pensaba que después de 42 años de matrimonio ya no quedaban secretos que desenterrar. Qué equivocada estaba, joder. Qué jodidamente ingenua fui al creer que la vejez era una playa tranquila, donde solo nos preocuparíamos de los achaques y de ver crecer a los nietos. La vida te da una hostia en seco cuando menos te lo esperas, ¿no la sabéis? Y a mí, esa hostia me llegó a los 65 años, justo cuando ya no tenía fuerzas ni para levantarme del sofá. Mi nombre es Marcela, y esto no es una historia de amor que salió mal. Es una autopsia a un matrimonio que nunca existió. Y si os lo cuento ahora, es porque, sinceramente, a estas alturas, ¿qué coño tengo que perder? Durante 4 décadas, Enrique y yo fuimos el prototipo de la pareja española de clase media. Casa pagada, 2 hijas ya independizadas, una rutina sólida como un roble. Él, jubilado de la banca, pasaba las mañanas leyendo el periódico en la terraza, quejándose del gobierno, como siempre. Yo, dedicada a la casa y al huerto pequeño que tengo detrás. Éramos predecibles, ¿sabéis? Y yo amaba esa predictibilidad. Me daba seguridad. La seguridad de que si el mundo se caía, la puerta de nuestra casa en el barrio de Salamanca seguiría ahí, intacta, protegiéndonos. Pero las puertas no protegen de lo que ya está dentro, ¿verdad? La tarde en que todo voló por los aires era un martes estúpido de mayo. Había quedado con Carmen, mi vecina y amiga de toda la vida, para tomar un café y cotillear sobre la última boda que había salido en el Ola. Salí de casa a las 4 en punto, dejando a Enrique dormitando la siesta en el sillón. Recuerdo el sonido de su respiración pesada, ese ronquido familiar que a veces me irritaba, pero que ese día sonaba a música de fondo. Le di un beso rápido en la frente, con ese ligero olor a tabaco que nunca consiguió quitarse, y cerré la puerta con suavidad. Si yo hubiera sabido, si hubiera tenido la más mínima idea, habría gritado, le habría despertado, le habría agarrado la cara y le habría preguntado todo, antes de que esa siesta se convirtiera en el final. Estuve fuera 1 hora y media. Carmen me contó que su hijo, un gilipollas redomado, había vuelto a pedirle dinero. Nos reímos, hablamos de las flores, de la receta del cocido. Nada fuera de lo normal. La vida seguía su curso tedioso y seguro. Cuando volví, sobre las 6 de la tarde, noté el cambio antes incluso de ver la calle. Había un murmullo eléctrico en el aire. Conforme me acercaba a mi portal, el pitido de las sirenas se hizo evidente. Y luego lo vi. El Seat León de la policía estaba aparcado de cualquier manera, cruzado frente a nuestra fachada. Las luces azules giraban frenéticas, pintando las ventanas de rojo y azul. Los vecinos se amontonaban en el portal, cuchicheando, todos con esa mezcla de terror y morbosa curiosidad que se tiene cuando el desastre le ocurre a otro. Pero no era a otro, era a mí, era mi casa. Mi corazón se apretó como una uva pisada. Pensé, automáticamente, en robo. O quizás Enrique se había caído de las escaleras, con lo torpe que era. Me abrí paso entre la multitud de curiosos con una necesidad urgente y visceral de gritar, de preguntar qué demonios estaba pasando. «Perdonen, por favor. Esa es mi casa. Soy Marcela. Déjenme pasar». Un agente, joven, un chaval que no tendría más de 25 años, con un uniforme demasiado nuevo y una cara demasiado seria, me interceptó justo al entrar en el rellano. El ambiente en el portal era denso, olía a polvo, a sudor frío y a algo más, algo metálico y punzante que todavía hoy puedo oler si cierro los ojos. «Señora», me dijo, poniendo una mano firme pero respetuosa en mi brazo. Su voz era grave, demasiado grave para su edad. «Señora, por favor, necesito que se quede aquí. Esto no es un buen momento». Yo no lo escuchaba. Lo único que veía era la puerta de mi piso, la número 2B, abierta de par en par. La cerradura estaba intacta, pero la puerta se había quedado inmóvil, como una boca gritando en silencio. Desde donde estaba, podía ver la esquina de la mesa del salón. «¿Qué ha pasado? ¿Está Enrique? ¿Se ha hecho daño? Dígame algo, por Dios». Le sacudí la mano. Estaba al borde del ataque de nervios, sintiendo que mis 65 años se disolvían en terror infantil.
El policía me miró con una compasión terrible, de esa que sabes que antecede a una mala noticia de proporciones bíblicas. Hay un incidente dentro, señora, y es serio. Le ruego que tenga paciencia. Hay otro agente con usted, en la cocina. Necesitamos asegurar la escena. Hizo una pausa, y entonces sus ojos se clavaron en los míos, firmes, casi suplicantes. Escúcheme bien, señora Marcela. No entres ahora. Hágamelo caso. Es mejor que espere a que terminemos de revisarlo todo. ¿Revisar el qué, coño? Es mi casa. Pero esa advertencia. No entres ahora. Fue como un interruptor. Si me lo pedía, era porque había algo que no podía ver. Algo tan horrible que intentaba protegerme. Y de repente, la protección se sintió como traición. ¿Quién era él para decidir qué podía o no soportar yo? Había construido esa vida ladrillo a ladrillo, y si se estaba desmoronando, yo tenía derecho a verlo. No le di tiempo a reaccionar. Me zafé de su agarre y corrí. Corrí como no corría desde que era una chiquilla, impulsada por una mezcla pútrida de miedo, adrenalina y rabia. El joven policía gritó un «¡Señora!», ahogado a mis espaldas, pero ya era demasiado tarde. Yo estaba cruzando el umbral. El olor me golpeó primero. No era solo el metal que había olido en el rellano. Era sangre, sí, pero mezclada con algo más dulce y nauseabundo, a alcohol o a perfume barato. No sabría decir. El salón estaba oscuro, las persianas bajadas a medias. Tardé un segundo en enfocar la escena, un segundo que duró una eternidad. El suelo de parqué, mi alfombra persa que tanto me había costado. Y allí, en medio de la sala, bajo el cono de luz pálida que entraba por la rendija de la ventana, vi a Enrique, mi marido. Estaba boca arriba, el cuerpo inmóvil, con una mancha oscura expandiéndose en el centro de su camisa de lino favorita. Vi la expresión de su cara, congelada en un gesto de pánico y dolor que nunca había visto. Y entonces vi el resto. Vi que no estaba solo. Junto a él, o más bien, abrazado a él, con la cabeza reposando en su pecho como si estuviera durmiendo una siesta brutal, estaba la otra persona. No era una desconocida. No era un ladrón. Era alguien que yo conocía muy bien. Alguien que, al verlo así, en esa postura íntima y devastadora, hizo que el mundo se silenciara de golpe. Sentí el peso de mis 65 años caer de golpe sobre mis hombros. Mi respiración se atascó en la garganta. El policía que había intentado pararme llegó a mi lado, pero yo ya no lo oía. Solo veía el cabello de esa persona, el contorno de su cuerpo flácido contra el de mi marido. En ese instante, supe que no solo había perdido a Enrique, sino que todo lo que yo creía sobre nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida, era una puta mentira mal contada. Lo que descubrí en esa escena no era solo un adulterio o un incidente. Era la punta de un iceberg de secretos tan repugnantes y tan profundamente enterrados en mi propia sangre que me obligó a encarar verdades que mi familia había escondido durante décadas. Me cago en la leche. Al verlos a los dos así, a Enrique tirado en el suelo, abrazado a quien menos imaginé, me di cuenta de que mi infierno no había hecho más que empezar, y que la persona que dormía a mi lado era solo la mitad de la traición. Jaime. El mundo se volvió un centrifugado sucio. No era posible, coño. No era un desconocido. Era Jaime, el hijo de mi hermana mayor, el que venía a casa todos los domingos a comer paella, el que me llamaba tía Marce, con esa voz dulce y ese aire de chaval desorientado que siempre tuvo. Tenía 30 y pocos años. ¿Qué hacía él tirado en mi salón, abrazado al cadáver de mi marido? La escena era grotesca, pero también íntima. No estaban revueltos en una pelea. Parecía que Enrique había caído, y Jaime se había desplomado encima o a su lado buscando refugio, o quizás buscando algo más. Mi mente, mi pobre mente de señora de 65 años, acostumbrada a ver solo series de Antena 3, no podía procesar la imagen de dos hombres, uno mi marido, el otro mi sobrino, muertos juntos, envueltos en lo que parecía ser un abrazo final. El joven policía me agarró por la cintura con la fuerza de un ancla, arrastrándome hacia atrás mientras murmuraba órdenes a su walkie-talkie. Yo luchaba contra él, no para volver a verlos, sino porque si me quedaba inmóvil un segundo más,
Iba a desintegrarme allí mismo, convertida en polvo y rabia. «Suélteme, joder, Jaime. ¿Pero qué demonios? ¿Qué ha pasado aquí, Dios mío?» Me sacaron a rastras. Recuerdo el frío del mármol del rellano en mis manos cuando me desplomé. Estaba gritando sin sonido, una histeria seca, rota. Los vecinos, que antes cotilleaban, ahora se retiraban con caras de espanto. Habían visto la ambulancia, habían visto a la policía judicial llegar como buitres, pero no habían visto el núcleo de la desgracia, la identidad de los cuerpos. Esa noche fue un borrón. Horas y horas en una comisaría helada, respondiendo preguntas absurdas. ¿Tenía deudas el señor Enrique? ¿Relaciones extramatrimoniales conocidas? ¿Cuándo fue la última vez que vio a Jaime? Cada pregunta era un dardo envenenado. Yo mentía. Mentía por reflejo, por vergüenza, por pura supervivencia social. Cuando me preguntaron por Jaime, dije que era un sobrino al que Enrique quería como a un hijo, que probablemente vino a pedirle un favor y se encontró con el asalto o lo que fuera que había pasado. Yo sabía que estaba mintiendo. Yo había visto el abrazo. Había visto la disposición de los cuerpos. No era un asalto casual que terminó en un doble crimen. Era personal. Era una tragedia compartida. Pero, ¿cómo iba yo a decirle a un policía, a mi edad, que mi marido de toda la vida, el banquero serio y gruñón, había estado, al parecer, involucrado con mi sobrino, 30 años más joven? Era un secreto demasiado sucio, demasiado humillante para ser pronunciado en voz alta. Sobre todo mientras las cámaras de televisión ya estaban montando guardia frente a mi portal. Mi error más grande, la primera de muchas estupideces que cometí en ese caos, fue intentar proteger la fachada. El forense confirmó las peores sospechas a la mañana siguiente. Enrique había recibido un golpe brutal en la cabeza, pero la causa de la muerte fue un infarto masivo, provocado por el golpe y el estrés. Jaime, por otro lado, tenía signos de haber consumido una cantidad letal de droga mezclada con alcohol. La policía hipotetizó que había habido una pelea, que Enrique había caído y muerto, y que Jaime, en estado de shock, pánico o remordimiento, había ingerido algo para acabar con todo. Vaya tela. La prensa lo llamó el doble drama del Salamanca. Hablaban de un robo que salió mal, o de una trifulca por dinero. Nadie, gracias a Dios, mencionó la conexión entre los dos hombres, más allá del vínculo familiar superficial. El agente joven, el que me dijo que no entrara, me miró con una tristeza genuina y me dijo que harían todo lo posible por cerrar el caso con la versión más sensata posible. Comprendí el favor. Estaba protegiendo la reputación de mi familia, o al menos lo poco que quedaba de ella. El sufrimiento era físico, ¿sabéis? No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Enrique y a Jaime en ese abrazo mortal. Sentía náuseas constantes. No era solo la pena por la muerte de mi marido, sino la rabia venenosa de la traición. 42 años de convivencia. ¿Y todo había sido una charada? ¿Cuánto tiempo llevaban? Lo veíamos en las cenas familiares y yo era la única gilipollas que no se daba cuenta. Mis hijas, Laura y Elena, llegaron de Madrid y Barcelona, destrozadas. Lloraban la muerte de su padre, y Laura, que era la más unida a Jaime, lloraba también por su primo. Yo tuve que ser la roca, la viuda fuerte. Tuve que organizar 2 funerales, sí, 2. 2 velatorios incómodos, separados por 24 horas, donde yo tenía que ir de sala en sala, asintiendo, aceptando pésames, con un nudo en el estómago que me recordaba que la verdad era una bala que yo no podía disparar. Enrique fue enterrado con honores, como el banquero respetable que todos conocían. A Jaime lo despedimos en una ceremonia pequeña, casi secreta, donde el ambiente era espeso, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular. La madre de Jaime, mi hermana, me miraba con ojos vidriosos, buscando consuelo, y yo no podía dárselo, porque sabía, o al menos intuía con una certeza espantosa, que la muerte de su hijo estaba ligada a un secreto con mi marido. Fue la soledad, el silencio de la casa, lo que me hizo cometer mi segundo gran error. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender por qué y desde cuándo. Una semana después del entierro, cuando ya había despachado a las hijas y a las plañideras, me encerré en el despacho de Enrique. Era un santuario para él, todo en orden,
lápices afilados, libros de historia encuadernados en piel, el olor a viejo y a tabaco rubio. Empecé a buscar. Revisé las facturas, los extractos bancarios, esperando encontrar movimientos raros, quizás una cuenta conjunta, un viaje secreto. Nada. Enrique era pulcro, jodidamente metódico. Estaba a punto de rendirme, sintiéndome como una intrusa estúpida, cuando recordé algo. Enrique nunca tiraba sus viejos cuadernos de notas. Los guardaba en un archivador metálico escondido detrás de una pila de guías telefónicas obsoletas. El archivador estaba cerrado con llave. Tuve que ir a la caja de herramientas y con un destornillador y mucho esfuerzo forcé la cerradura. El ruido resonó en el silencio mortal de la casa, y por un momento pensé que la policía iba a volver. Dentro no encontré dinero ni testamentos secretos. Encontré diarios. No eran diarios al uso, sino cuadernos de tapa negra, fechados. El más antiguo databa de 1995, 20 años de entradas. Empecé a leer por el más reciente, buscando alguna mención a Jaime. Y sí, Jaime estaba allí, descrito no como sobrino, sino como la luz, mi sufrimiento, el error necesario. Eran descripciones apasionadas, poéticas, llenas de culpa religiosa y deseo carnal. Mi marido era homosexual, o bisexual, no lo sé, pero su vida con Jaime, aparentemente, era la única cosa real en su existencia. Me senté en el suelo y reí, una risa histérica y seca. 42 años. ¿Y yo qué era? ¿La tapadera? ¿La coartada? Pero cuando abrí el diario de 1995, la historia dejó de ser sobre adulterio y empezó a ser sobre algo infinitamente más oscuro. La letra de Enrique era más nerviosa, más joven. Las primeras entradas de ese cuaderno eran sobre un evento específico, un secreto de familia que había ocurrido décadas atrás, que involucraba a mi propio padre y a mi hermana. «No puedo cargar con esto», escribió Enrique en una página amarillenta. «El secreto de don Agustín y Pili me está matando. Jaime es un recordatorio de lo que perdimos, de la mentira que nos obliga a vivir a todos. Don Agustín, mi padre. Pili, mi hermana». Y la clave, al parecer, era Jaime. En ese momento, sentí que todo lo que había visto en el salón, la sangre, el abrazo, la muerte, no era el caos, sino la inevitable conclusión. Me di cuenta de que la traición de Enrique era solo la punta del iceberg, que mi propia familia, la gente que amaba, había enterrado viva para protegerse. Estaba sola, completamente sola, con un archivo lleno de mentiras tan viejas como mi matrimonio. Y entonces me levanté del suelo, ya no para llorar, sino con una determinación fría como el acero. Si mi vida había sido una farsa, al menos descubriría quién había escrito el guión. Estaba en la mierda, sí, completamente, pero no iba a morir sin saber. La verdad estaba allí, y yo iba a desenterrarla, aunque me costara la poca cordura que me quedaba. El cuaderno de 1995 era el mapa de un campo minado. Mi padre, don Agustín, mi hermana Pili, Enrique, todos enredados en algo tan viejo que ya había podrido hasta la raíz de mi familia. Si Enrique se había metido con Jaime, no era solo por deseo, sino porque Jaime era un recordatorio, una pieza viva de ese pasado oscuro. Necesitaba confrontar a mi hermana, Pili. Siempre fue la fuerte, la que sonreía aunque el mundo se cayera, la que nunca se permitía un error. Ella era la madre oficial de Jaime. Fui a su casa al día siguiente. No le dije que había leído los diarios, ni que sabía nada de Enrique. Simplemente le pedí que habláramos, de mujer a mujer, sobre el doble drama que nos había tocado vivir. Ella estaba destrozada, claro. Su hijo, desaparecido por una sobredosis letal. Estaba pálida, fumando un cigarrillo tras otro. Nos sentamos en su cocina, oliendo a café quemado y a pena. «Pili», empecé, y mi voz sonó como si viniera de otra persona. «Sé que esto es duro, pero tienes que decirme la verdad. ¿Sabías tú algo de Enrique y Jaime?» Ella dejó caer el cigarrillo. No me miró. Miró el suelo, como si la respuesta estuviera grabada en el azulejo. «¿Qué estás insinuando, Marce?» Su voz era plana, defensiva. Jaime quería a su tío. Venía a verlo por negocios, ya sabes. Enrique siempre le echaba una mano. «No me vengas con milongas, Pili»,
le espeté, endureciendo el tono. Vi cómo estaban en el salón. No era una relación de tío y sobrino. Y he encontrado cosas sobre papá, sobre 1995. Al escuchar el año, Pili levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente azules y vivaces, se convirtieron en agujeros negros. El terror puro. ¿Qué has encontrado, Marcela? ¿De qué coño estás hablando? Le dije lo de los diarios, sin entrar en detalles gráficos. Solo que Enrique había dejado escrito sobre el secreto de don Agustín y Pili, y que Jaime era la consecuencia. Y entonces la presa se rompió. Mi hermana, mi roca, se echó a llorar de una manera gutural, como un animal herido. Teníamos un pacto, Marce. No tenías que saberlo nunca. Enrique me prometió que se lo llevaría a la tumba. Pues no lo hizo, Pili, así que escúpelo. Lo que me contó a continuación me rompió por dentro, no por la traición conyugal, sino por la traición de la sangre. Resulta que Jaime no era el hijo biológico de mi cuñado. Jaime era el hijo de mi padre, don Agustín. El secreto era tan simple y tan atroz. Mi padre, que en paz descanse, había tenido una aventura con mi hermana, Pili, en los años 90. No una aventura, un abuso continuado de poder, un incesto disfrazado de consuelo familiar, o lo que coño fuera. Pili, siendo 20 años menor que él y vulnerable tras un divorcio, había caído en las garras de nuestro padre. Y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, recurrieron a Enrique, mi marido, el hombre discreto y con contactos, para que la ayudara a ocultar la verdad. El plan fue maquiavélico. Pili se casó deprisa y corriendo con un hombre del pueblo que pensaba que el hijo era prematuro. Mi padre, don Agustín, murió poco después, llevándose el secreto consigo. Pero Enrique se quedó con el conocimiento, y más importante, se quedó con Jaime, el sobrino hijo biológico, como una constante sombra en su vida. Enrique lo sabía todo, Marce. Nos protegió, sollozó Pili. Pero él siempre estuvo enamorado de Jaime. Lo amaba con esa culpa que solo se puede tener cuando se desea lo imposible. ¿Y Jaime? Jaime creció sabiendo, o sospechando, que algo no cuadraba. Mi marido se había sacrificado, se había casado conmigo para mantener la fachada, para estar cerca de Pili, y eventualmente para estar cerca de Jaime. Yo no era su esposa, era su escudo. Era el camuflaje perfecto para un hombre que había enterrado su verdadera identidad para proteger un secreto de familia que me superaba. En ese momento, la rabia contra Enrique se transformó en una pena inmensa. Un hombre que había vivido 40 años de mentira para cuidar un dolor ajeno y alimentar el suyo propio. Su relación con Jaime no era un simple affair, era un intento desesperado de reescribir una historia de dolor, de ser el padre o el amante que nunca pudo ser a la luz del sol. ¿Y cómo terminó? La policía tenía razón en una cosa. Hubo una pelea. Pili me confesó que la noche del martes Jaime había ido a pedir dinero, pero también a enfrentarse a Enrique. Quería la verdad completa sobre su padre biológico, y quería que Enrique dejara de controlarle la vida con ese amor tóxico y lleno de culpa. La pelea escaló. Enrique, con su corazón débil, sufrió el golpe que desencadenó el infarto. Jaime, al ver a su amante y figura paterna muerta por su culpa, enloqueció y tomó la salida fácil. Un final sórdido y doloroso para un secreto sórdido y doloroso. La resolución, si es que se le puede llamar así, fue que yo decidí mantener el silencio. Yo era la única que podía salvar lo poco que quedaba de nuestra reputación. Pili era mi hermana. Jaime, mi sobrino, y técnicamente mi medio hermano por esa conexión terrible con mi padre. Decir la verdad significaba desenterrar el incesto, destruir a Pili y condenar la memoria de mi marido. Mi veredicto final sobre lo que pasó es este. No hubo justicia, solo silencio. El policía cerró el caso como un incidente provocado por un robo frustrado y un suicidio posterior por remordimiento. Acepté el informe. Enterré los diarios de Enrique en una caja de seguridad y prometí que nadie los leería. Me convertí en la guardiana del secreto familiar más asqueroso que uno puede imaginar. ¿Y cómo estoy hoy? Hoy tengo 65 años y una libertad que nunca pedí. Vivo sola en mi casa de Salamanca, pero la casa ya no se siente como un refugio, se siente como un mausoleo.
He cortado lazos con Pili. No puedo mirarla sin ver la cara de mi padre, sin sentir el eco de su traición. Mis hijas me visitan. Me ven como una viuda fuerte que superó una tragedia. Ellas no tienen idea. Y así debe seguir. He gastado mis últimos años intentando reordenar las piezas de mi vida, sabiendo que la imagen que tengo de mí misma está irremediablemente dañada. Fui la mujer de un hombre que me amó como amiga, pero que amó a otro como amante. Fui la cómplice, sin saberlo, de un drama incestuoso que empezó antes de que yo le dijera el sí, quiero. Cuando el policía me dijo, no entres ahora, me estaba dando la oportunidad de vivir mi vejez en paz, bajo la mentira confortable. Pero mi intuición me empujó a abrir la puerta, y al hacerlo, no solo vi a mi marido en el suelo, abrazado a quien menos imaginé. Vi el reflejo de una vida entera que no era mía. Vi la verdad. Y esa verdad, aunque me ha costado todo lo que soy, al menos ahora me pertenece. Y no tengo nada que perder, porque ya lo perdí todo al cruzar aquel umbral. Y con esa confesión, finalmente, mi alma encuentra un descanso helado, el único que me queda.